Para el profesor, le presento el artículo técnico de agua libre en arenas de Shiny y su relación con QV y otras propiedades de la formación. Ok. Primero empezamos con una pequeña introducción. Eh, la presencia de material arcilloso en areniscas provoca desviaciones de las relaciones físico-químicas normales encontradas para las no arcillosas. Estas desviaciones se atribuyen a las características especiales que exhiben varios de los minerales arcillosos comunes en la comparación con los granos de arena. Eh, los estudios de Hill, Milburn y Waxman y Smiths este, han demostrado que el comportamiento de los yacimientos arcillosos es un incentivo para la elevación de las posibles relaciones en este parámetro y otras propiedades petrofísicas. Eh, las diferencias entre las permeabilidades de los fluidos en las rocas arcillosas, normalmente entre el aire y la salmuera o el agua, han sido reconocidas e ilustradas por varios autores. Por ejemplo, Klinkenberg, Babsti y Swins. Em, todos los que han trabajado en esto han concluido que las diferencias observadas entre las permeabilidades del aire y la salmuera resultan en una gran medida de una diferencia en el grado de hidratación de las arcillas. Eh, Dentro de la muestra de las dos mediciones y además de la permeabilidad a una salmuera, de formación se aproxima estrechamente al verdadero yacimiento. Y tenemos lo que les decía de los estudios de Hill, Miron y Waxman y Smiths. Este, Tenemos los métodos. El método conocido frecuentemente como la técnica de exclusión de aniones ha sido desarrollado experimentalmente como teóricamente por Boltz y ha sido aplicado a los sedimentos por Dim, Dimtrenko. Eh, cuando el sedimento seco se contiene, cuando en el sedimento seco se contiene arcilla, se mezcla con una solución salina y el sistema se equilibra. La salinidad de la solución de equilibrio aumenta y este aumento de la salinidad se atribuye a una repulsión del ion cloruro cargado negativamente desde la vecindad de la superficie de arcilla cargada negativamente. Con base en la teoría de Gouy de la doble capa difusa, Schofield y Boltz han desarrollado para la solución diluida una relación teórica entre la repulsión de ion negativo. La concentración de la solución de equilibrio y las densidades de carga de la superficie de la arcilla, aunque en el mecanismo de repulsión de los iones debe estar operativo, la hidratación de iones de la superficie y la absorción de agua de la superficie del sedimento probablemente estén ocurriendo al mismo tiempo. Eh, Tenemos la ecuación 1, que como se mencionó anteriormente, con Schofield Schofield y Bolt fueron quienes la obtuvieron de la teoría de doble capa a una expansión que que relacionaba la absorción de aniones negativos con la concentración de la solución de equilibrio. El área de la superficie cargada S y el intercambio catiónico la capacidad del intercambio catiónico, perdón, en su forma simplificada aplicable a sus soluciones diluidas de electrolito univalente. Esta expresión la podemos ver en la ecuación 1 y en la ecuación 2, donde B es una constante, se puede mostrar que el A sobre CO de volts es equivalente al peso del agua libre de aniones, WS, determinado en esta investigación si se supone a la densidad de la carga superficial.
De todos los sedimentos es constante la ecuación uno simplifica más aún A. Y aquí tenemos la ecuación que es WS sobre la capacidad de intercambio caténico igual a A por CO a la 1 medio menos B. Eh, Pasamos a la figura uno, en la que presenta los datos obtenidos a la investigación como una función de CO. Estos datos son promedios para aquellas muestras que mostraron agua libre de aniones en exceso de 2,27, ok, ahí está, en exceso de 2,27 gramos por 100 gramos de sedimento. Este, Esto corresponde a una incertidumbre de menos del 1,5 del 15% con base en los datos promedio para perlas de vidrio. Un punto en la figura uno representa el promedio de datos para el conjunto de muestras diferente que se tenía una capacidad de intercambio superior a 5.000 equivalentes sobre 100 gramos. Esto se obtuvo a través de 24 muestras, como se puede decir aquí, 24 ejemplos, eh, y estos datos se determinaron mediante un procedimiento ligeramente diferente del finalmente adoptado. Y bueno, la incertidumbre en los datos de muestras individuales puede llegar más o menos entre el 20 y 25%. En la ecuación 3 predice la, que teniendo una salinidad constante, la relación entre el agua libre de aniones y la capacidad de intercambio catónico debe ser lineal. Para pasar por el origen y tener una pendiente igual a 0,084 más 0,22. Con base en esta relación, los valores de las pendientes en las salinidades de equilibrio experimentales promedio de CO igual a 23, como podemos ver aquí, eh, CO igual a 23,63 y 5,41, equivalentes por litro respectivamente, se acumulan en 0,040, 0,033 y 0,026. Tenemos cada uno. Y bueno, como se muestra en la figura 2, pues están estas tres relaciones, junto con todos los datos experimentales de la salinidad de la solución particular. Los datos se ajustan bien a las relaciones mm, predichas dentro de la desviación experimental esperada. ¿Ok? Para la tabla número 2, la cual presenta una comparación, disculpa. La tabla número 2 presenta una comparación de los datos obtenidos durante la investigación con los promedios de los datos de isoterma, de desorción obtenidos en varias funciones bibliográficas. Nuestros datos concuerdan más estrechamente con los datos de desorción en fase para vapor para los Mont, eh, montmorillonita que para la caolinita. Sin embargo, los datos de difracción de los rayos X de la tabla 1 muestran que se incluyó una distribución bastante amplia de tipos de arcilla y cantidades relativas. Como podemos ver en la figura 5, en esta gráfica, este, esta gráfica nos muestra los datos de Norwich para la montmorillonita de sodio en soluciones de cloruro de sodio. Eh, a concentraciones en la región de 17 gramos de cloruro de sodio por litro. Norwich aquí observó
espaciamientos de 19 A grados y 40 grados. Este parece ser el rango de concentración en el que comienza la hinchazón de la segunda región. La hinchazón de la segunda región se caracteriza por la relación entre el espaciamiento D y la concentración CO, que se muestra en la figura 5 y está dada por la ecuación 4. Este, ¿Qué podemos ver aquí? D igual a 21 más 11,4 por CO elevado a la menos un medio. Para la figura 3 y 4, bueno, empezando por la figura número 3, se compara, pongo aquí, eh, eh, es la relación teórica predicha de la ecuación 1 y con la extrapolación de la relación experimental derivada de los datos obtenidos durante el presente estudio. Aunque los datos de Bernstein parecen consistentes, internamente con la hilita y la morillonita siguiendo la misma tendencia, la concordancia de nuestros datos es bastante pobre. Como se muestra en la figura número 4, este, la aceleración del sedimento durante la centrifugación para separar las fases no, en nuestros experimentos fue aproximadamente, o bueno, los experimentos que se realizaron fueron aproximadamente una sexta parte de la utilizada por Einstein, y la capacidad de intercambio caténico por unidad de peso de solución interna para sus paquetes de sedimentos varía aproximadamente igual al valor o más alto de nuestras muestras hasta un factor 2 mayor de nuestro valor más alto. Lo cual, para nuestra ecuación número 5, se puede hacer una comparación de nuestros datos para los sedimentos y para los datos de Norwich, de la morillonita de sodio. Si se hacen ciertas, ¿cómo decirlo? No, suposiciones simplificadas, pues obtenemos más o menos los datos que nos están dando aquí. Se supone que los sedimentos utilizados en este estudio se comportan mm, como mormillonita en la relación de agua libre de aniones para la capacidad de intercambio catiónico al espesor en centímetros, el espesor H, de las capas de agua asociadas con el sedimento se puede calcular a partir de la ecuación H que tenemos aquí, y donde, bueno, W son los gramos de agua libre de aniones por gramo de sedimento. P o Rho es la densidad del agua libre de aniones en los gramos por centímetro cúbico. La capacidad de intercambio caténico está en 1000 equivalentes por gramo de sedimento o mormorionita, y ese es el área superficial de mormorionita. Este, que está igual en centímetros cuadrados por gramo. ¿Ok? Con base en la capacidad de intercambio caténico y los datos del área de la superficie total para la mormillonita, junto con la proporción de agua libre de aniones, la capacidad de intercambio determinada en este estudio, se calcularon los espesores de la película de agua para cada uno de las tres salinidades para las que hay datos disponibles. Al sumar estos tres espesores al espaciado de la murmullonita seca, se obtienen las capacidades de arcilla hidratada que se comparan con los datos de Norwich en la tabla número 3, como podemos ver aquí. En nuestra figura número 6, aunque el cambio de concentración de aniones y en cualquier otra propiedad dada de la solución, especialmente en las superficies expuestas opuestas, es probablemente gradual, ya que ha hecho
la simplificación de dos regiones distintas separadas por un límite nítido en el cálculo del agua libre. Eh, este concepto se muestra esquemáticamente en la figura número 6, eh, y donde también se muestran las interrelaciones entre los volúmenes del agua ligada y agua noble o agua intersticial, porosidad efectiva y porosidad total, que es igual al logaritmo de densidad y logaritmo de neutrones. Bueno, aquí tenemos estas tres relaciones para nuestras porosidades, eh, y la representación gráfica, ¿no? Ok, esto nos lleva a nuestra tabla número 4, la cual nos muestra la distribución de muestras para las cuales están disponibles la permeabilidad al aire, la permeabilidad a la salmuera, a una o más salinidades y alguna indicación cualitativa del contenido de arcilla por ahí. Como podemos ver aquí, estas indicaciones que nos dicen más o menos las localidades y demás, ¿no? Pasando para nuestra figura número 8, nuestra ecuación número 8, eh, nos damos cuenta que si examinamos esta figura número 8 muestra claramente los datos para un grupo dado de muestras que pueden seguir una tendencia diferente dada la ecuación número 8. También es evidente que los datos de nuestras muestras de Ventura siguen tendencias que son diferentes para las diferentes salinidades. Examinando los datos un poco limitados, pero pues que son los que tenemos disponibles, para la misma muestra a más de una salinidad indica que la reducción de permeabilidad que se produce al convertir el aire en una solución salina, eh, una solución salina que está saturada, es mayor que la reducción adicional que se produce en la disminución de la salinidad en el aumento adicional de la proporción del espacio poroso, el cual está ocupado por agua absorbida. Este efecto se puede ver en la siguiente figura. Está ilustrado por datos de 4 muestras de Ventura en la figura número 9, que parece ser más pronunciado para las muestras que tienen una permeabilidad más baja. Estas observaciones indican que la ecuación número 8 no se puede utilizar para predecir la forma en la que la permeabilidad de la salmuera varía con la salinidad, pero sí nos puede ser útil para predecir una permeabilidad de la salmuera de orden de magnitud para que cualquier salinidad en el rango de 10 gramos por litro, eh, a solución saturada, o sea, para ese rango de gramos por litro, la solución saturada es lo que nos permite examinar la ecuación número 8. A partir de esto, obtenemos los datos de inyección de mercurio que se obtienen de forma rutinaria para muestras que han sido eh, limpiadas de todos los fluidos de yacimiento y secadas a temperaturas suficientemente altas para eliminar la mayor parte de agua de hidratación que pueda llegar a estar asociada a minerales arcillosos que estén en la muestra. Si se supone que esta agua de hidratación está inmóvil a presiones capilares realistas de agua y aceite, el volumen del espacio ocupado por el mercurio en cualquier diferencial particular de presión de mercurio y aire es mayor que el volumen de aceite, lo que estaría contenido en este mismo espacio vacío a un diferencial de presión de aceite y agua debidamente ajustado para las diferencias entre las tensiones interfaciales y el radio de curvatura de las interfaces para los dos sistemas. Además, la relación entre los volúmenes se puede expresar como VHG igual a BOT por B por HG, donde BH es el volumen de agua de hidratación
que puede asociarse con el segmento de volumen vacío ocupado por el mercurio. VHG se puede, por el mercurio VHG mm, también se puede que la distribución de la arcilla y pues por lo tanto del agua de hidratación es tal que cualquier segmento de volumen vacío en particular contiene su cantidad proporcional de agua de hidratación. Esta está dado por nuestra ecuación número 9 y y bueno, para nuestra ecuación número 10 se, donde el superíndice que se ha utilizado para indicar la naturaleza no experimental del valor de saturación de petróleo, con un asterisco, S, combinado con la ecuación número 10, la ecuación, con la ecuación número 7 se obtiene la ecuación número 11. Y que al grado de validez de los supuestos debería ser útil para corregir las saturaciones de mercurio. Este, mm, correspondientes en un sistema de agua y aceite. Algunos materiales inorgánicos como éteres y alcoholes fuertemente polares o materiales catiónicos como las animas pueden eh, desplazar el agua de arcillas y convertirlas en aceites mojables, siempre y cuando estén en las condiciones adecuadas. Si las arcillas no son mojables por aceite, la ecuación número 11 no aplica. El uso de la ecuación número 11 para convertir una curva de inyección de mercurio en una curva capilar de agua-petróleo correspondiente depende además de poder tener en cuenta adecuadamente las diferencias entre la tensión interfacial y los radios principales de curvatura. La ecuación diferencial para el diferencial de presión a través de una interfaz de curva entre los fluidos es la que podemos ver a continuación, que es PC igual a sigma, aunque aquí parece un cero, pero es un sigma, que está multiplicado por la suma de las fracciones de uno sobre R1 más uno sobre R2. Ok, seguimos con nuestra ecuación número 13. En posiciones físicas comparables para una interfaz de aire-mercurio y aceite-agua, la relación de las dos presiones sería la que vemos aquí, PC de HG sobre PC de O de aceite-agua, de la reacción de aceite-agua. Y aquí no me deja verla, pero creo que la tengo por aquí. Ok, sí, es PC por la relación, PC de la relación de mercurio-agua sobre PC sobre la relación de aceite y agua, igual a sigma de la relación de mercurio-agua sobre sigma de la relación de aceite-agua por los diámetros que tenemos de R, 1R sobre más 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y para pasar a nuestra ecuación número 14, que en ciertos casos específicos, los radios de curvatura Rn y Ra de la interfaz del fluido se puede demostrar que está relacionado con el ángulo formado por la interfaz y la pared de poro. Por ejemplo, en el modelo de capilar cilíndrico de uso frecuente, donde R es igual a Y, que podemos ver en nuestra ecuación número 14, ¿no? Donde R es el radio capilar, a menudo es referido como la humectabilidad de la pared del poro, la cual varía de +1 a -1. Eh, Esto es a medida que la interfaz del fluido de referencia cambia de cóncava a convexa.
Y cambiando de ecuación, ahora para donde podemos ver nuestra figura número 10. Este, un momento. Nuestra figura número 10, con base en la suposición de que la ecuación número 14 se puede usar para estimar nuestra relación de presión capilar de diferentes sistemas con rocas porosas, ilustra la dependencia del factor de conversión en el ángulo de contacto medido, perdón, a través de la fase de aceite o aire respectivamente. Como podemos observar, nuestras líneas, las curvas, son continuas, se basan en la suposición habitual de que R en la ecuación 14 es el mismo para mercurio, de mercurio aire, aire agua y aceite agua. Por eso es que son continuas. Mm, eh, Viendo nuestra ecuación 15 y 16, como podemos ver, la figura 10 muestra líneas discontinuas, los valores calculados de PGH menos sobre PGO o W y P del mercurio sobre PC para ver los valores de, de aceite y para el valor relativamente alto de V sobre V igual a 0,6. Cuando no se tiene en cuenta la reducción del radio, se obtienen factores de conversión sustancialmente más altos. Línea continua, como habíamos visto en la tabla número 5, como podemos ver, perdón, en la tabla número 5, en vista de la incertidumbre con respecto a la condición de mojabilidad de las superficies de los núcleos durante la medición de los datos de aceite-agua o aire-agua. Se examinaron primero los datos de arenas limpias y se incluyeron 14 curvas capilares de aceite-agua para 9 muestras en cada caso. El valor del término, que puede denominarse factor de corrección de saturación, que vimos en las ecuaciones 10 y 11, fue superior a 0,97. Las saturaciones de mercurio para las mediciones convencionales de presión capilar de aire-mercurio se multiplicaron por el factor de corrección indicado, que vimos en la ecuación número 11. Y los valores de SA resultantes se trazaron contra las presiones de inyección de mercurio correspondientes para cada saturación de aire de equilibrio realmente obtenida durante el experimento de capilaridad y aceite. Eh, Pasando a la siguiente, aquí obtenemos dos figuras que tienen relación con nuestra tabla número 6, la figura 11 y la figura 12, donde se obtuvo una indicación cualitativa de la incertidumbre. En estas relaciones, asumiendo que la incertidumbre de saturación de T1% y la incertidumbre diferencial de presión de agua-petróleo de T0,05 psi, la relación de los límites resultantes se utilizó como guía para eliminar altamente inciertos. Este procedimiento general para seleccionar un factor de conversión de presión, pH sobre PV, sobre P es de la relación de agua-petróleo, se ilustra en la figura número 2 y en la figura número 11, perdón, y en la tabla número 6. Para una muestra limpia típica. En la figura número 12 muestra para la misma, muestra la saturación de mercurio experimental y la saturación de petróleo calculada en función de la presión de inyección de mercurio dividida por la relación de
PA sobre PC, determinada a partir de la tabla número 6 y la figura número 11. Los datos experimentales de agua y petróleo también se muestran en la figura número 12. Como podemos ver todo este. Antes de pasar, ok, para nuestra figura número 14 y 15, los datos de la tabla número 8 muestran que la ecuación número 11 pueden usarse para compartir las saturaciones de mercurio en arenas arcillosas a las correspondientes saturaciones de petróleo-aire. Las saturaciones de aire o petróleo resultantes representarán las saturaciones de aire o petróleo experimentales en arenas limpias. No se puede obtener una prueba satisfactoria de la ecuación número 16 con los datos actualmente disponibles. Si la ecuación número 16 es válida, el ángulo de contacto promedio para las arenas arcillosas es ligeramente menor que para las arenas limpias. ¿Ok? Y esta, al parecer, una expectativa razonable, pero hasta que se pueda obtener una medida independiente adecuada a la mactabilidad o ángulo de contacto, la utilidad de la ecuación 16 permanece en duda. Y entonces tenemos nuestro resumen y conclusiones. ¿Ok? La técnica de exclusión de aniones se puede utilizar para obtener una indicación de cantidad de arcilla o agua ligada a las rocas del yacimiento. Los resultados obtenidos se comparan favorablemente a los datos de literatura obtenidos por varios métodos relacionados para sistemas de arcilla, agua o arcilla electrolitos. Este, Adicional a esto, se ha desarrollado una relación experimental entre la cantidad de agua ligada a la salinidad de la solución de equilibrio y la capacidad de intercambio catiónico de la roca para el rango de salinidad de 13 gramos de cloruro de sodio por litro a la solución saturada. Algunos datos de la literatura indican validez aproximada, la relación con las salinidades más bajas. No se ha investigado el efecto de sales distintas de cloruro de sodio, pero suponiendo que el agua ligada es inmóvil para los procesos de flujo normal y utilizando distribuciones de arcilla y de modelos simples. A lo largo del desarrollo, cámara. A lo largo del desarrollo de las diversas relaciones, hemos asumido implícitamente que las formaciones bajo consideración son mojables por agua. El aceite-agua y los datos de capilaridad de aire-agua indican, en comparación con los datos de inyección de mercurio, que las muestras estaban mojadas por agua, pero no hasta el punto de indicar un ángulo de contacto cero. Además, varias de las muestras indican que los poros más pequeños tienen ángulos de contacto más cercanos a cero que los poros más grandes, obvio. Aunque es posible que estas anomalías sean causadas por inadecuación de distribución de arcilla sumida y del modelo de poros, creemos que el papel de humectabilidad es predominante y que los efectos de humectación siguen siendo un problema esencial en los procedimientos de manipulación y preparación de núcleos. Bueno, con esto termino mi presentación. Eh, Muchas gracias por la atención y terminaré mi grabación aquí. Muchas gracias.